Programa 28. Diversidad cultural. ¿Qué nos hace diferentes unos de otros? ¿Qué tenemos en común? ¿Qué factores nos vuelven parte de un grupo o un lugar? El lugar donde nacimos, así como las costumbres y tradiciones que nos enseñaron y con las que crecimos, nos dan identidad y sentido de pertenencia a un determinado grupo social. Estos y otros factores forman parte de nuestra cultura, pero ¿cómo creamos y reproducimos nuestra cultura? Las manifestaciones artísticas, religiosas e intelectuales de un grupo determinado, así como sus estructuras sociales y económicas, forman la cultura. Cuando hablamos de cultura, nos referimos a todo lo que somos y hacemos. Creamos y reproducimos la cultura cuando hablamos una lengua, participamos en actos religiosos, escuchamos determinada música y hasta en la elección de nuestra alimentación y vestido. La cultura es todo aquello que le da un carácter único a una sociedad determinada. La cultura es lo que nos define como un grupo social, como un pueblo, y nos da sentido de pertenencia a una determinada región del mundo. Imaginen la gran cantidad de pueblos que existen en las diferentes regiones del mundo. Ahora consideren que cada uno tiene sus propias formas de vida. El resultado es un verdadero mosaico cultural. La cantidad de grupos sociales que habitan en el mundo, las diferentes lenguas que se hablan, las distintas creencias religiosas y costumbres que se practican, así como otras manifestaciones políticas y sociales, hacen de nuestro planeta un lugar culturalmente diverso. Veamos como ejemplo la lengua. El español, el francés, el alemán, el inglés, el árabe y el chino son 6 de los idiomas que más se hablan en el mundo. Sin embargo, se calcula que en nuestro planeta existen alrededor de 5,000 lenguas. La abundancia de idiomas se equipara con la diversidad religiosa. Cristianismo, hinduismo, budismo y judaísmo son solo algunas de las muchas religiones practicadas en el mundo. ¿Sabías que en África se hablan cerca de 1.500 lenguas distintas? Casi la mitad de estas lenguas carecen de alfabeto y de escritura y sobreviven gracias a la transmisión oral realizada de padres a hijos. Entre las lenguas africanas, el egipcio es ahora una lengua extinta. Recordemos que fue el lenguaje de los faraones y que predominó en aquella región durante más de 4,000 años. ¿Sabes de alguna lengua que ya no se habla en tu región? La cantidad y diversidad de lenguas que se hablan en el mundo es sorprendente. En muchas regiones se habla más de una lengua e incluso se generan fusiones entre ellas. Por ejemplo, el francés, el alemán, el italiano y el retorromano son lenguas que se hablan en un mismo país, Suiza. En las heladas regiones de Siberia Occidental, al norte de Rusia, se hablan lenguas como el basquirio, el túrcico y el samí. Ustedes pueden investigar qué otras lenguas se hablan en el mundo. Pueden comenzar con las que se hablan en México y América. De las aproximadamente 5,000 lenguas que se hablan en nuestro planeta, casi 4,500 están en peligro de extinción. Es decir, 90% de la diversidad lingüística puede desaparecer. ¿Qué causa este fenómeno? ¿Y qué repercusiones tiene en la diversidad cultural del planeta?
Muchas de las lenguas que se hablan en nuestro planeta están en proceso de extinción. El colchán y el tananá en Alaska, el picardo y el faetar en Europa Occidental, el amazalic y el tule en Groenlandia, el izcateco y el chocholteco en México son solo algunas de ellas. Las causas son diversas: las guerras, las migraciones, las restricciones de algunos gobiernos para expresarse en cierta lengua e incluso la globalización al tratar de imponer un tipo de cultura son algunas. Lo cierto es que con la desaparición de estas lenguas, la diversidad cultural del mundo se ve gravemente amenazada. Y es que, como vimos con anterioridad, mucha de la información de creencias, mitos, tradiciones y costumbres son transmitidas de forma oral y en las lenguas propias de cada región. Afortunadamente existen varios organismos a nivel mundial, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que buscan la conservación de todas las lenguas. Otra de las manifestaciones culturales más importantes en nuestro planeta es la religión. La cantidad de religiones que existen es muy amplia, debido a que continuamente surgen nuevas creencias y dogmas. Por la cantidad de creyentes o seguidores con los que cuentan, algunas religiones son más conocidas que otras. El budismo, por ejemplo, tiene su origen en el norte de la India y está basado en la filosofía y enseñanzas de Siddhartha Gautama, conocido como Buda, quien vivió alrededor del siglo VI antes de nuestra era. El cristianismo es una religión monoteísta, es decir, que considera a un solo Dios. Con sus múltiples derivaciones, el cristianismo es una de las religiones con mayor cantidad de creyentes en el planeta. El hinduismo, el islamismo y el judaísmo son otras de las muchas religiones practicadas por gran cantidad de personas en el mundo. La diversidad de lenguas y religiones son solo algunas de las muchas manifestaciones culturales que enriquecen las formas de vida de los seres humanos. Más adelante conoceremos otras.